Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Quiero que pensemos, quiero que veamos un poco más allá de la cuarentena. Pasó esta cuarentena, pasó la pandemia, pasó la epidemia, eh, salió todo bien y tenemos que seguir adelante. Y el tema es cómo seguimos, qué aprendimos, qué no aprendimos, qué vamos a poner en práctica, eh, de qué cosas nos dimos cuenta en estas 4 semanas, 5 semanas, lo que dure. ¿Qué nos vamos a llevar después de esto? O sea, no es un momento cualquiera. O sea, es una cuarentena y todos aislados, lejos de las personas que queremos, inmensamente difícil. Eh, no sé, las situaciones que estamos aprendiendo después de esto, que estamos viviendo después de esto, es todo muy loco esto. ¿Y qué nos vamos a llevar? ¿Qué vamos a llevar después de esto? Me lo planteo como pastor, me lo planteo como persona que está involucrada en el ministerio, de trabajar con vidas, de formar vidas. Me lo planteo como persona de iglesia, que me amo la iglesia y he crecido dentro de lo que es ese ambiente de reuniones y de escuchar prédicas, armar, desarmar, campamento. No sé. Yo crecí en ese ambiente, yo amo ese ambiente, me siento como pez en el agua dentro de ese ambiente. Sé moverme, sé qué decir, sé qué no decir. O sea, extraño muchísimo. Pero pensaba, porque estaba leyendo la palabra, pensaba en un momento de los discípulos, que Jesús les viene y les rompe todas sus culturas, toda su tradición, les rompe todas las rutinas que ellos tenían. De repente Jesús se acerca a la orilla de un lago donde estaban pescando y les dice, vengan y síganme. Pará, tengo una vida, o sea, tengo una forma, tengo familia, tengo un trabajo, lo mío es la pesca. Y Jesús le dijo, vengan y síganme. Es fuerte, o sea, para nosotros en el contexto poético, que a veces leemos la Biblia y ¿viste? Pasamos por alto y tiramos texto y ¿viste? Lo pasamos porque queremos llegar como al punto, el punto importante es la muerte de Cristo, resurrección, es importantísimo, no hay discusión de eso. Pero si solamente vivo de eso y solamente me quedo con eso, hay algunos detallecitos que van construyendo ese llegar a la cruz del Calvario y la construcción de la iglesia que hay en el corazón del Padre que manifiesta a Jesucristo, que muchas veces no lo veo y los paso por alto. A mí me pasó. Capaz a vos no te pasó, pero a mí sí me pasó. Que es como que hay momentos de la historia de Jesús que son más importantes que otros y quiero llegar a esos momentos y me olvido de momentos que a veces están ahí, están puestos ahí en la Biblia, en la historia, y yo no les presto atención. Y al no prestarle atención es como que se me va. Pero es el hecho de que Jesús les diga a sus discípulos, vengan y síganme, déjenlo todo. O sea, es fuerte, no es fácil. O sea, vos estás dispuesto a dejarlo. Pará, escuché bien. Dispuesto a dejar todo, todo, por el llamado de Jesús. O sea, tu todo quizás no es lo mismo, no es el todo de los discípulos. Capaz para vos, tu todo es más importante que el todo de los discípulos o el todo que dejaron los discípulos. No sé, pero capaz no relacionás tu vida con la vida de ellos. Y vos decís, no, pará, pero ellos eran como tipos recontra grosos. Ellos no lo sabían, pero ya eran grosos. Y vino Jesús y les dijo, porque Jesús ya sabía que lo iban a seguir y que ellos iban a dar esa respuesta. Entonces ya no parte de que esta decisión de seguir a Jesús y dejarlo todo está más relacionado a que ellos eran súper grosos y no es para cualquiera. Pero resulta que el llamado de déjenlo todo y síganme es para todos sus discípulos, es para todo aquel que se declara discípulo de Jesús. Déjenlo todo. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios historias donde les dice déjenlo todo. Déjenlo todo, o sea,
Todo lo que para vos representa seguridad, déjalo. Todo lo que para vos representa confort, déjalo. Todo lo que para vos representa felicidad, déjalo. Todo lo que para vos representa placer, déjalo. Todo lo que para vos representa bueno, déjalo. Porque yo te voy a decir cómo vivir. Y eso es muy rompecabezas. Y quiero llevarte a una historia donde Jesús vuelve a romper la cabeza de los discípulos. Y se encuentra en Mateo, en el capítulo 24, cuando Jesús les empieza a hablar de las señales del fin, un pasaje que quizás vimos un montón a lo largo de esta cuarentena, porque hablamos mucho de las señales del fin, y los tornados, y los volcanes en erupción, y la pandemia, y vimos todo esto. Capaz se te pasó esto por alto, y que yo te pido por favor que le prestes atención para que cuando termine esta pandemia que nos tiene en cuarentena a todos, te lleves una lección que espero te haga ver y pensar distinto. Cuando Jesús salió del templo, o sea, Jesús estaba en el templo, Jesús había ido al templo, y se iba, se acercaron sus discípulos. O sea, Jesús había ido al templo y parece que en esa historia, en esa situación, Jesús no estaba con sus discípulos. Cuando se iba del templo, se acercaron sus discípulos. Si entraron todos juntos, capaz se perdieron dentro del templo y se acercaron, o Jesús entró solo al templo y sus discípulos se quedaron dando vuelta por afuera, y cuando lo vieron, che, ahí viene el maestro, vamos el maestro, dijeron, y se acercaron de vuelta. Cualquiera de las dos situaciones, lo que el pasaje nos está contando es que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Cuando él se iba, se acercaron sus discípulos. Cuando yo sigo leyendo un poco más adelante, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Eso me rompió la cabeza. Yo dije, pará, imagínense la situación. ¿Sí? Jesús, un hombre fuera de lo común, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios, rey, tenía una condición inmensamente humilde, por decisión propia. No se aferró al poder, no se aferró a gobierno. O sea, él podría haber sido un gran gobernante, un general militar, un emperador. Él podría haber sido lo que quería, pero no. Él tomó en su condición de hombre una condición de siervo. Eso lo vemos en Filipenses. Y en esta condición de siervo se reúne con un grupo de hombres que culturalmente e históricamente, a través de la historia judía, de la historia del pueblo de Israel, siempre esperaban al Mesías, el Mesías que venía a salvar, a liberar. Y siempre el Mesías tenía la figura de David, ¿sí? De ese gran líder militar, de ese gran rey que los llevó a conquistar todos los enemigos de la tierra. Ellos tenían en su mente que el Mesías era parecido a Josué. O sea, ¿por qué? Porque Josué era la persona que puso a Israel en la tierra prometida, llevándolos y guiándolos en batallas contra los enemigos que estaban en esa tierra y obteniendo muchas victorias para que el pueblo de Israel se pudiera asentar en un territorio. Entonces, cuando ellos hablaban del Mesías y pensaban en el Mesías, pensaban en un militar que venía, en un hombre poderoso que venía con estrategias nuevas, que juntaba un gran ejército, que los entrenaba y que se enfrentaba contra Roma y los echaban afuera a Roma, e Israel dejaba de ser una provincia, Jerusalén dejaba de ser una provincia, una ciudad conquistada, y pasaban a ser una nación. Pero este Jesús, nada que ver. Este Jesús venía con otras ideas. O sea, Jesús tenía como la idea, la fijación, ¿viste? La idea clavada en la cabeza de que nada que ver él con el reino de esta tierra, con las ideas de reino de esta tierra y de gobierno de esta tierra. Jesús era como muy parco a esas ideas, era muy reacio a esas ideas. Esas ideas de gobierno que el mundo quería y que el mundo implementa, que utiliza, de sometimiento, eso de escalafones. Jesús nada que ver. O
O sea, Jesús le llega a decir a sus discípulos, miren, pero entre ustedes no va a ser así, ¿entienden? Cuando el que quiera ser mayor, sirva. Ustedes ven que en el mundo, ¿sí?, los gobiernos se enseñorean, los ricos someten a los pobres, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser mayor, o sea, Jesús dice, si alguno quiere ser mayor, que sea mayor. No hay problema. Pero entre ustedes, el que quiera ser mayor, que sirva. Ahí ya puso como la pirámide al revés, ¿entendés? O sea, no lo más rico arriba y los más pobres abajo. Él invirtió, dice, si vos tenés, serví. Si vos querés ser más grande, serví. Y dio vuelta a la pirámide estructural de autoridad. Y eso es impresionante. Vamos a encontrar a Jesús que entra al templo, ese templo que el pueblo de Israel idealizaba y amaba y quería, porque en el templo es donde se encontraban con Dios. Ese templo era donde ellos sacrificaban sus ofrendas para que Dios extendiera bendición y perdón. Pero cuando vos estudias los libros que están más cerquitas a Mateo, ¿entendés? Cuando vos estudiás el fin del Antiguo Testamento, vas a encontrar de que Dios estaba muy alejado y muy enojado y que no le gustaba para nada el modo en que Israel sacrificaba sus ofrendas, y que Dios aún hasta dice, ustedes están totalmente equivocados en cómo están relacionados conmigo, ¿qué me están trayendo de ofrenda? Y Dios se empieza a apartar de esa idea de templo físico, paredes, hermosa estructura que era creada para Dios, para que Dios habite, para hacer a Dios más grande en la tierra, para que los pueblos que lo vieran dijeron, mirá el salón que tiene este Dios, mirá dónde vive Dios, es impresionante, mármol, oro, maderas preciosas, joyas. Esa era la visión que tenía David. David dijo, yo le voy a construir un templo a Dios. Dice que él caminando un día por el palacio dijo, ¿cómo puede ser que el rey viva en este palacio? Y mira hacia afuera y ve la tienda, porque todavía estaba el arca, estaba en la tienda, como Dios le había dicho a Moisés que la construyera. Y lo ve y dice, y le pareció insulso eso, le pareció pobre, le pareció como poca cosa. Dijo, ¿cómo Dios va a vivir en esa tiendita? Y yo voy a vivir en terrible palacio. Entonces agarró y dijo, yo le voy a construir casa a Jehová. Y Dios le tira la oreja y le dice, vos no me vas a construir casa a mí, yo te voy a construir casa a vos, le dice. Salomón construye el gran templo de Salomón, al cual fue hermosísimo, se gastó torta de plata para construir ese templo. Hizo un templo, a todo trapo, para que Dios tuviese un monumento puesto para que los emperadores, los reyes, los gobernantes de las ciudades, de los países vinieran y dijeran, ¡oh! Este Dios debe ser re grosso. Mirá el templo que le hicieron. Debe ser re bueno con Israel. Mirá lo que acaban de hacerle. Es re alto, está re bueno. ¿Por qué? Porque el mundo actúa así. Si ve algo majestuoso, dice, es grosso. Si ven una casa grande, dicen que el que vive dentro de la casa es re rico. Si ven que tiene un gran auto, dicen es re poderoso. Si vos tenés un buen celular, dicen este tiene la re plata, este es re importante. ¿Por qué? Porque siempre asociamos que las marcas, asociamos que lo grande, que asociamos que lo lujoso es gloria de Dios. Y Dios lo vamos a encontrar cuando va llegando a los últimos libros del Antiguo Testamento. Dios estaba alejándose, casi había abandonado esa idea que Israel tenía, porque había visto que en esa mente, en ese pensamiento del ser humano de querer construirle templo a él, se había idolatralizado, se había llenado de idolatría, se había llenado de pecado, se había llenado de costumbres que hacían que tenían una relación con Dios, pero lo único que hacían era cumplir con una acción, no había relación con Dios. O sea, no era un corazón humillado, era una persona que iba y entregaba una ofrenda, nada más. Entonces Dios dijo, no, para mí esto no me gusta para nada. Pasaron los años, llega Jesucristo, y Jesucristo entra en la historia donde Roma controla a lo que era Israel. Jerusalén es una provincia adherida a Roma. Hay un templo donde se sacrifican ofrendas a Dios.
Y en ese templo seguía teniendo la forma estructural de el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y seguía teniendo como cosas, ornamentación, que decían, mirá qué lindo que es todo esto. Jesús entró a ese templo al cual el israelita, el judío, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía como la fijación de acá está Dios, acá está Dios, acá está Dios, esto es Dios. Y Jesús entra ahí con un látigo y saca a todos los mercaderes que vendían palomitas, vendían hasta corderitos que no estaban tan fallados, viste, que eran medio trucho, no eran trucho del todo, y venían ahí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había acostumbrado a hacer lo siguiente: iban al templo a llevar sus ofrendas, pero ya no llevaban lo que era de ellos, sino que iban y compraban una paloma, ¿viste? Te compraban, no sé, un corderito, y ya no era que lo criaban ellos, no era un sacrificio que venía del corazón, sino era algo que, bueno, tomá, total tengo la plata, tomá, lo compro y se lo llevo. Y se había construido un negocio en la fe, un negocio en la adoración, un negocio en la relación con Dios, que a Dios lo tenía harto cansado. Y Jesús, como era Dios y tenía el corazón de Dios, saca un látigo y los empieza a echar a los mercaderes del negocio de la fe. Pero hay un texto que dice: cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y esa parte me encantó, me rompió la cabeza. Los discípulos dijeron: che, Jesús, mirá, pará, Jesús, pará, no te vayas tan rápido. Mirá un poquito el templo que le construyeron a Dios. Mirá, porque capaz que yo, para mí, Jesús, que vos no lo conocés bien, vos no ves bien. Entonces, como no lo conocés bien, es por eso que a vos no te gusta mucho esto del templo, del edificio, y llamás que el templo somos nosotros, y vos no lo estás entendiendo. Pero mirá que acá adentro hay gloria, mirá que hay pantalla LED, mirá que nosotros pusimos las luces, la última tecnología de luces. Vos no sabés los micrófonos que tienen estos pibes, vos no sabés cómo tocan los de acá adentro, hay silla, aire acondicionado, vos no sabés, entro al baño y es más lindo que mi casa. Los discípulos le querían vender la visión del templo. Los discípulos dijeron: che, Jesús, vení, miralo, porque vos que te enojás, que ya le dijiste, porque él ya les había dicho a los fariseos: yo esto lo derribo y lo levanto en 3 días. Y los fariseos le dijeron: ¿cómo lo vas a levantar en 3 días? Y esto llevó como 50 años levantarlo. O sea, vos lo vas a levantar en 3 días, ¿de qué estás hablando? Y Jesús agarra y le dice: yo esto lo derribo, ¿sí? Y en 3 días lo levanto. Y lo vuelve a decir, pero esta vez se lo vuelve a decir a los suyos. Mira, le dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? ¿Lo ven, muchachos? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y acá empieza con las señales. Se lo lleva al Monte de los Olivos, al lugar donde a él le gustaba estar, en el Monte de los Olivos, ese lugar que para él era un lugar donde él podía charlar con sus discípulos y darle los mensajes más hermosos. Alejados de toda esa idea de relación con Dios que tenía planteado el pueblo de Israel, él los llevó a su relación con Dios. Y me gustaría que entiendas esto, que es muy importante para vos, que estás metido en la iglesia de hace años como yo, que lo disfrutás muchísimo. Quiero que entiendas esto: cuando salgamos de esta cuarentena, no volvamos a la rutina, no volvamos a la idolatría de lo técnico, no volvamos a la idolatría de la excelencia del ser humano que le podemos dar, no volvamos a la idolatría de la pantalla LED, de las luces, a ver si entendemos de una vez por todas que no se trata de eso. La presencia de Dios no es la técnica humana. La presencia de Dios está compuesta por tu extrema santidad, por la extrema decisión. ¿Estás dispuesto a seguirme y dejarlo todo? La relación con Dios, lo que el pueblo come, lo que el pueblo necesita, es tu decisión de seguir a Jesús, pero seguirlo a muerte, de seguirlo de una forma que sea totalmente arriesgada.
que te salgas de vos mismo, de tus decisiones, placeres, para someterte a los placeres de Dios. Es importante que entendamos esto, para que cuando salgamos de esta cuarentena, yo no sé cuánto tiempo más vamos a estar en cuarentena y que nos es prohibido llegar a nuestros salones, y capaz vos estás extrañando porque tu salón se produció una gloria terrible y lo estás extrañando porque no te está pasando en tu casa, y aquí está la confrontación que Jesús te dice: pará, ¿qué me querés mostrar? No, Jesús, yo quiero volver a los salones. Señor, te ruego, levantanos de esta cuarentena, así podemos a reunir. Y Jesús te dice: ¿qué me querés mostrar? ¿Qué me querés hacer ver? Tu salón que vos construiste o que alquilaste o que adornaste. Eso me querés mostrar. Yo quiero ver tu corazón, amigo. Yo no quiero ver el salón donde vos vas. Y este tiempo es tan maravilloso porque, ¿sabés qué? Lo único que le podemos mostrar a Dios es nuestro corazón. Quizás hasta si tenés un instrumento no lo podés usar. O no lo puedes usar y te sentís hasta como incómodo. O lo estás usando, pero no lo estás usando como a vos te gusta usarlo. Y Dios te está diciendo: no quiero escuchar tu instrumento, quiero escuchar tu corazón. No quiero que me muestres tu salón, quiero vivir en tu vida. Y en este tiempo quiero que pienses mucho en esto. Mucho en esto. Cuando salgamos de esta cuarentena, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a salir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer como hijo de Dios? Y te puedo asegurar esto: lo que no esté sucediendo ahora en esta cuarentena, en lo espiritual, en tu vida, no va a suceder cuando vos entres a tu salón. Lo que vaya a suceder cuando vos entres en tu salón van a ser la activación de tus emociones. Pero si vos no tenés un encuentro con Dios en este tiempo de cuarentena, como iglesia, como hijo de Dios, en este tiempo donde Dios te sacó todo, nos sacó todo lo que tenemos como fijación de que es la presencia de Dios, si en este tiempo no te está pasando tener un encuentro con Dios, cuando vos vuelvas de la cuarentena a tu salón, a tu encuentro con tu comunidad, cuando vuelvas ahí, lo único que vas a tener es un encuentro emocional. Este es un gran tiempo para que tu vida en el Señor, para que tu vida en mi vida, porque yo no estoy excepto, alejado de esto, yo también estoy en el mismo proceso, que el Señor saque de mí toda religión para que en mí crezca su vida y que a vos también te pase. Porque si el maestro me dice: déjalo todo, Señor, heme aquí, yo lo dejo todo. Te bendigo, te mando un fuerte abrazo. Quiero que construyamos iglesia de verdad, iglesia entendiendo los preceptos, amándonos los unos a los otros, sometiéndonos a las autoridades puestas por Dios dentro de la iglesia, pero sabiendo que también nosotros somos iglesia y autoridad ante otras personas. Que Dios te bendiga. Abrazo digital.